Cristo murió para darnos la única razón de gloriarnos. La fe cristiana consiste en la plena confianza del alma únicamente en el Salvador Jesucristo para la salvación. Esta frase puede sonar muy básica y de hecho lo es, pero también es profunda, ¿sabe? Cuando hablamos de que la fe cristiana consiste en depositar toda la confianza en Cristo como Salvador, estamos teniendo varias cosas en cuenta. Es decir, esta frase incluye varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué confiaríamos nosotros en un Salvador de pecados? ¿Por qué? ¿Por qué únicamente confiaríamos en Él? ¿Por qué únicamente en Él? ¿Salvos de qué? Y usted no pudiera responder a estas preguntas si no entendiera el señalamiento de la misma palabra de Dios al pecado. Es decir, a veces voy y veo un cartel y el cartel es muy sugestivo. De hecho, me gusta como arte el cartel. Es en una iglesia, por supuesto. Y está un carro que aparentemente se ven las frenadas en el piso y se salió de la vía a un precipicio. Está a la mitad el carro por fuera, ladeado, y en el puro parachoques está un hombre colgado hacia el lado del precipicio. Y el cartel dice, ¿aún crees que no necesitas ayuda? Y ese cuadro, que usted lo mira y dice, se llega a poner un granito de polvo a ese carro y se va. Es sugestivo, pero no es bíblico. Para muchos, esa es una situación que refleja lo que es el pecado. El pecado para algunos, de hecho, es una condición bastante mala, tal vez sea una debilidad de carácter para unos, para otros es como una terrible enfermedad. Pero para la Biblia, hermanos, el pecado es mucho peor que eso. Si yo pudiera hacer un cartel, no lo voy a hacer, sería grotesco, pero si hiciéramos un cartel que señalara lo que la Biblia dice acerca del pecado, yo hubiese pintado ese carro abajo del precipicio y el hombre abajo del carro. Eso es. Y ahora sí le preguntaría, ¿aún crees que puedes solo? Y no escucharía ninguna respuesta por obvias razones, ¿no cree? El punto que deseo resaltar es que para nosotros los seres humanos es muy difícil entender una frase como esta, que nosotros en nuestro estado natural no tenemos absolutamente nada que Dios pueda mirar para salvarnos. Mire lo que estamos diciendo y usted dice, no sé, tal vez en un sentido general, pero no en un sentido particular. Usted no me puede decir que Dios no pueda ver nada, o sea, nada nos puede ver para aceptarnos, para considerarnos al menos viables a la salvación. Sí, Él no ve nada para vernos salvos, pero al menos como ni siquiera ve una pequeña disposición, una pequeña virtud, una pequeña intención, una pequeña obediencia. Y la respuesta de la Escritura es exactamente que Dios no puede ver nada bueno en nosotros. Usted puede hacer muchas buenas cosas, pero nunca como Dios las quiere. De manera, hermanos, que esto desafía. Es más, si nos desafía como cristianos,
¿Cuánto desafiará estas frases a los que no conocen del Señor? Que digan, no, tampoco, eso es exagerado. Usted quiere poner el cuadro más negro para promocionar su evangelio. Pero mis hermanos, en la Escritura no podemos sostener lo siguiente, que Dios mire algo en el ser humano, aunque sea algo pequeño, y diga, sí, este hombre es salvable, salvable. Mis hermanos, yo he escuchado a muchos diciendo, mire, ¿sabe cómo es la salvación? Es como sacar un carro de los patios y entrarlo al taller y arreglarlo y volverlo bonito, etcétera. Mis hermanos, ese ejemplo es cierto en los carros. Tanto así, hermano, que la Biblia nos habla de una doctrina que se llama nacer de nuevo, porque Dios ni se interesa en arreglar la vida que tenemos. Así que ni siquiera una llanta viste en nosotros, Señor, ni siquiera una tuerca que sirviera. El Señor dice no, por eso los hago de nuevo, por eso es necesario nacer de nuevo. Si usted entiende esto, puede parecer básico, ¿no? Pero no si usted lo entiende aquí. Si usted lo entiende aquí adentro, que en verdad no tenemos méritos, no tenemos virtudes que Dios deba ver para aceptarnos, para tratarnos pacíficamente, que la única manera que Dios nos trate pacíficamente y con amor es si nos ve en Cristo. Entonces se puede decir de usted que está entendiendo el Evangelio. Y entre más tranquilo se encuentre con esa verdad, tranquilo no estoy pensando en el tranquilo de decir, somos pecadores, relajémonos por eso. Estoy diciendo tranquilo en el sentido que usted ya no tiene conflicto mental en eso, sino que esta idea que le estoy planteando no le suena descabellada. A la verdad, las personas que más tropiezan con esto son los que no se conocen a sí mismos. Todavía tienen un velo en sus ojos y con ese velo se paran frente a un espejo. Entonces, ¿qué van a ver, hermanos? Pues no van a ver nada. Lo que van a ver es el reflejo de su imaginación. Como se quieran imaginar, así se ven. Pero cuando los ojos han sido abiertos y usted va a las Escrituras y repasa las listas de pecados que hay en las Escrituras, repasa los malos ejemplos, resulta que a usted le va a costar identificarse con Abraham, con José, con Noé, con Moisés, y se va a empezar a identificar con Absalón, con Saúl, con Judas. Esos somos nosotros. Y es cuando usted suspira y dice, ¿quién fuera como ellos? ¿Por qué? Porque usted al verse se mira como realmente es, y esa es la luz que trae el Evangelio. Pero a menos que usted crea esto, que a menos que usted sea visto en Cristo, Dios lo recibe. Y entre paréntesis, usted únicamente es visto en Cristo si viene a Él en arrepentimiento y fe. Entonces usted no habrá entendido el Evangelio ahora. De otro lado, si usted cree esto, si usted dice, no hay nada en mí, no hay nada que yo pueda traer ante el Señor para que Él me acepte como uno de sus hijos. No hay una virtud que Él pueda revisar, ni siquiera una, y darle el 100% de calificación. No hay ninguna. Entonces usted entiende que la única razón por la que Dios lo ha acogido a usted como hijo es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces usted solo tendrá en esta vida una razón para gloriarse, para enorgullecerse. ¿Cuál va a ser? La cruz de Cristo. Mientras que si usted no cree esto, usted va a tener varias cosas de qué gloriarse. Entre ellas la cruz de Cristo, pero unas que otras virtudes nuestras también. Solo quien ha entendido qué tipo de persona es, solo quien ha entendido qué tipo de persona es Dios, solo quien ha entendido qué tipo de sacrificio fue el que hizo Cristo, puede decir como Pablo, solo me glorío en la cruz
de Cristo. La cuestión, hermano, es que esto lo deberíamos pensar todos los creyentes, porque ningún creyente hoy está en Cristo basado en sus méritos. Lo primero que vimos la vez pasada fue lo que denominamos el hecho a esquivar. Y lo sacamos de esta frase que él dice: lejos esté de mí gloriarme. El apóstol quiere que nosotros esquivemos a toda costa el traer algo a nuestra mente como un recurso mental, como un recurso del alma, para apoyarnos y sentirnos seguros delante de Dios. El apóstol Pablo dice: yo quiero que esté lejos de mí, gloriarme en el tipo de persona que yo soy, en lo que hago. Y le recuerdo que él era muy consciente de cómo Dios había obrado en él. Él era consciente que era un apóstol. Él era consciente que había trabajado más que todos los demás apóstoles. Él era consciente que si era por su capacidad, dice, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible. Y dice: lejos esté de mí gloriarme en esto. Y ese es el hecho que él quería evitar, esquivar. En nuestras palabras comunes tenemos una frase con la que queremos más o menos decir lo mismo, y es: Dios me libre. Cuando usted usa esa palabra, ¿usted qué está tratando de decir? Que de ninguna manera me acontezca esto. Bueno, voy a usar esa palabra. Dios nos libre de gloriarnos en nosotros mismos y pensar que tenemos al menos una cosa, así sea pequeña, que nos recomiende ante Dios. Ahora hay una pregunta que yo le haría a la Escritura. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros nos podemos gloriar en más cosas? Y la respuesta es sí. La Biblia dice que nosotros nos podemos gloriar en más cosas. Por ejemplo, Romanos 5, 2 y 3, recuerdo ese texto, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces sí nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios, sí. Y el siguiente versículo dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire, es el mismo apóstol, el que dijo, no, solamente me gloriaré en la cruz. Es el mismo que está diciendo, me gloriaré en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, me glorío en estar esperando la manifestación de la gloria de Dios. Y me glorío en estar siendo atribulado. En 2 Corintios 12:9 dice el apóstol: más bien me gloriaré en mis debilidades. ¿Recuerda lo del aguijón? Entonces él dice: bien, no me gloriaré en lo fuerte que soy, pero me gloriaré en mis debilidades. El mismo apóstol. Y el mismo apóstol en 1 Tesalonicenses 2:19 le dice a sus hermanos: ¿vosotros no sois mi gloria? Es decir, el apóstol Pablo también se gloriaba en los demás creyentes, en los hijos de Dios. ¿Qué problema le ve usted a lo que estoy diciendo? Que él nos dijo en Gálatas: solo me gloriaré en la cruz de Cristo. Y aquí al menos hay 4 cosas en las que él mismo dice que también se gloría. ¿Será que el apóstol Pablo fue evolucionando con el tiempo? Y al comienzo pensó que no tenía nada que gloriarse sino en la cruz de Cristo, pero después pensó bien y dijo: no, yo me puedo gloriar en más cosas. No. La verdad es que esto nos lleva al segundo punto del sermón, y es el hecho a acoger.
Vimos como primero el hecho a esquivar y aquí en segunda medida el hecho a acoger. El hecho a acoger. Y Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está lo que Él quiere acoger. Él quiere desechar gloriarse en otras cosas, pero quiere gloriarse en la cruz de Cristo como algo único. Sino en la cruz de Cristo me gloriaré. ¿Por qué entonces Pablo usa esta palabra que nos denota exclusividad? Porque él por un lado puede decir, solo me gloriaré en la cruz, y por otro lado puede gloriarse en otras cosas. Bien, quiere decir, hermanos, que nosotros, junto con el apóstol, podemos tener muchos motivos de gloria, pero todos ellos deben ser un gloriarnos en la cruz de Cristo. Es decir, hermanos, se lo pongo así. Para el apóstol, él puede gloriarse en muchas cosas solo porque esas cosas son posibles gracias a la cruz de Cristo. Porque él se puede gloriar en un día ver la gloria de Dios. ¿Por qué él se puede gloriar allí? Hermanos, por la cruz de Cristo. Gracias a la cruz de Cristo, él puede gloriarse y decir, yo un día veré al Señor en gloria. ¿Por qué él puede gloriarse en sus tribulaciones? Bien, porque dice la Escritura en Filipenses que a nosotros no solamente nos fue concedido creer en Cristo, sino que nos fue concedido sufrir o padecer por Cristo. Así que los padecimientos que usted y yo recibimos como cristianos, escúchese bien, como cristianos, son un don que el Señor Jesucristo nos habilitó en la cruz. Por eso Él se puede gloriar en sus tribulaciones. ¿Por qué Él se puede gloriar en sus debilidades? Porque, mis hermanos, gracias a que Pablo está siendo visto en Cristo, sus debilidades lo acercan más a Dios. Cuando usted y yo no estamos en Cristo, nuestras debilidades nos alejan de Dios. Para Pablo, sus debilidades lo acercaban más al Señor. ¿Y por qué Pablo podía ver ese camino amplio para acercarse a Dios? Por la cruz de Cristo. Por eso, en otras palabras, hermano, él podía gloriarse de muchas cosas solo porque en ellas veía el sacrificio de Cristo. Por eso, por un lado puedo decir, me glorío en estas cosas, y por otro lado puedo decir, solo me glorío en la cruz. Mire, hermano, se lo pongo en este sentido. Es el sacrificio de Cristo el que habilitó que todo lo que recibieran los hijos de Dios de parte de Dios fuera una bendición. Piense en esto. Solo hay un conducto, un canal, un medio por el que Dios trae cosas a sus hijos como una bendición. Y ese único medio es el sacrificio de Cristo. Fuera del sacrificio de Cristo, vamos a pensar que nos salimos de ese canal. Fuera del sacrificio de Cristo, usted y yo pudiéramos recibir exactamente lo mismo de Dios, pero no por la misma razón. Déjeme explicárselo mejor. Hermanos, ¿Dios solo sustenta a sus hijos? Oh, no. Su vecino no creyente hoy también comió. En última instancia, ¿por qué? En última instancia. Hermano, Señor es misericordioso con su vecino también. ¿Su vecino hoy amaneció vivo? Y en última instancia, ¿a quién se debe?
¿Ve? Usted recibió vida, su vecino también. Usted recibió alimento, su vecino también. Puede que se haya embriagado ayer y usted no tuvo para ponerle un huesito al caldo que se tomó. Y hoy el Señor le dio vida a ambos. Punto. Dios en última instancia le provee salud a los impíos, oportunidades de trabajo, felicidad en su familia. Y entonces usted diría, ¿y a estos les pasa lo mismo que a nosotros? Bien, aquí está el punto. Usted puede recibir exactamente lo mismo de Dios, pero el Hijo de Dios y el impío no lo reciben por la misma causa. Los hijos de Dios recibimos eso como un beneficio derivado del sacrificio en la cruz. Es decir, usted puede ver en todo lo que Dios le da la sombra de la cruz proyectándose sobre ello. Y por eso el apóstol dice, por eso me glorío solo en la cruz, porque he entendido que la única forma en que como hijos de Dios somos bendecidos es por la cruz de Cristo, por su bendita obra de sacrificio en la cruz. ¿Y los creyentes por qué reciben eso? Hermano, sea cual sea la razón por la que lo reciben, no lo reciben como una bendición salida del beneplácito de Dios. Duro, ¿no le parece? Usted puede comer igual que su vecino, igual. Pero eso que usted está comiendo salió como un beneficio de la cruz para usted. Su vecino puede estar comiendo lo mismo. Dios puede haberle puesto también ese plato a su vecino, pero no se lo puso allí por la misma causa. Romanos 2. Versículo 4 y 5. Y usted me va a responder, ¿por qué un impío recibe las bendiciones de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora respóndame, ¿por qué el impío recibe cosas buenas de Dios? Dos cosas. Una, el Señor lo está presionando a arrepentirse. Y otra, cada bendición es un agravante para el día de su condenación. Por eso Pablo dice, no importa que yo esté sufriendo, aun si yo estoy sufriendo, aun si estoy padeciendo necesidad y estoy encarcelado y todos se olvidaron de mí y estoy aguantando hambre, aun eso me está viniendo a través del canal del sacrificio de Cristo, y si me viene a través de ese medio, es una bendición para mí, y me glorío en eso. Puede que haya otro preso en la cárcel con el apóstol Pablo. Puede que también esté injustamente allí. Pero ese hombre no está experimentando eso como un beneficio del sacrificio de Cristo. Lo está experimentando por dos cosas. Dios lo está presionando a que se arrepienta y Dios está poniendo un peso más a su condenación, día tras día, día tras día. Dios trata con el no creyente en Cristo
dándole todas las cosas a Él, no en su aprobación, por otros motivos. Ellos pueden recibir muchas cosas similares a las nuestras, pero no las reciben por las mismas causas, ni les son dadas con el mismo propósito. Usted no puede alentar a un no creyente con esto. Ay, sopórtelo. Mire que todas las cosas obran para bien. Hermano, eso es cierto para el creyente. ¿Por qué podemos estar seguros que si hoy este edificio se nos cae encima, aún eso obra para bien? ¿Cómo estás seguro de eso? Porque Cristo se entregó en la cruz a favor de su pueblo y nada que les pase está fuera de su control y todo lleva el propósito de asemejarnos a Cristo. Por eso lo creemos. Pero hermanos, en el caso del no creyente, él no puede razonar así. Y usted no le puede decir que todas las cosas le están obrando para bien, porque es muy posible que exactamente lo contrario sea lo que esté pasando. Claro, usted tampoco vaya a ser imprudente decirle, todo lo que te está pasando te va a obrar para una mayor y más terrible condenación, pero exactamente eso es lo que está pasando. Cada plato de comida que te comes fuera de Cristo, lo lamentarás después. Cada respiración que diste bajo su misericordia y no viniste al arrepentimiento, lo lamentarás. Lo lamentarás. Cada felicidad, cada risa que tuviste, cada logro, cada día de salud, cada día de bienestar, lo recordarás con amargura. Esa es la verdad. El Hijo de Dios no importa lo que reciba de Dios, lo recibe como algo derivado del sacrificio de Cristo. Nosotros debemos entender, hermanos, que así a partir de hoy no comiéramos más y muriéramos de inanición. Si ese fuera nuestro caso, hermanos, esa experiencia la viviríamos como hijos de Dios. Dios ya no está peleando con nosotros, ya no es nuestro enemigo. Y aún con el último aliento de estar muriendo de hambre, pudiéramos decirnos, y en esto me glorío, porque esto tiene la sombra de la cruz encima. Nada recibimos fuera de la bendición de la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo nos hizo aceptables ante Dios. Y todo lo que recibimos, lo recibimos sobre la base de su sacrificio, y nosotros sí podemos decir que todo lo que nos pasa, todo es una bendición para nosotros. Eso sí, lo podemos decir, nosotros los cristianos. Dios me ha bendecido, eso lo podemos decir nosotros. Claro, el no creyente también puede decir que Dios lo ha bendecido, pero en la esencia de las cosas, no tanto. Mire, todas las cosas que ellos reciben como hijos de Dios, las reciben porque Cristo Jesús asumió toda su deuda y el Padre quedó dispuesto para nuestro beneficio ahora. Y en ellas están incluidas, como usted leyó que dijo el apóstol, debilidades y pruebas. Sí. ¿Quién de ustedes, hermano, y quién de nosotros se gloría en una prueba? Bien, pero ahora ya sabe por qué sí es posible, no es una locura. Si un no creyente se gloría en una prueba, él está desquiciado. Mi pregunta es, ¿por qué se va a gloriar en algo que es malo y lo está conduciendo más y más a la maldad? Yo no encuentro nada de qué gloriarme allí. Pero ¿por qué nosotros sí nos podemos gloriar en nuestras dificultades? Vamos a suponer, hermano, que usted tiene una profunda dificultad hoy. La escasez. ¿Por qué usted sí puede gloriarse?
¿Por qué usted sí puede sonreír y tener una satisfacción interna y estar tranquilo? ¿Por qué sí puede estarlo? Mi hermano, usted puede estarlo porque aunque sea eso lo que esté viviendo, ha venido a través del sacrificio de Cristo para usted, para asemejarlo al carácter de Cristo. Dígame si eso es una pérdida para nosotros. Y entonces cuando miramos todas esas cosas, uno dice como el apóstol, entonces me gloriaré, me enorgulleceré de la cruz. Si eso es así, entonces me gloriaré en la cruz de Cristo, no más. Fuera de eso no estaría bendecido. Hermanos, el creyente debe entender que el único canal, escúchese bien, la única vía, el único conducto por el que recibe las cosas de Dios como una bendición es el sacrificio de Cristo. Nos podemos gloriar porque el Señor nos vio en Cristo y nos podemos gloriar porque Dios no tuvo en cuenta nada nuestro. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Si Él hubiera visto algo nuestro, créame que no lo estaría bendiciendo. No. Ahora, hermanos, uno diría, bien, ya entendimos el punto. Pero ¿qué es gloriarse en la cruz de Cristo? En palabras más concretas. ¿Qué es gloriarse en la cruz de Cristo? En la vida práctica, ¿cómo se hace eso? ¿En qué consiste gloriarnos? Pues bien, quiero dar algunas sugerencias de qué es gloriarse en la cruz de Cristo. 1. Gloriarse en la cruz de Cristo es sentir satisfacción, seguridad, complacencia solo en el sacrificio de Cristo. Es algo interno. Es decir, hermano, quiere decir lo siguiente, que debe ser parte de la experiencia de todo cristiano, que solo pensar en el sacrificio en la cruz le trae satisfacción al alma y un gozo interno y una seguridad inigualable. ¿Le ha pasado, verdad? Si no, hágalo, hermano. Por un momento apague todo el ruido alrededor y piense en esto. Cristo se entregó en la cruz por mí. Por mí. Y deje correr sus pensamientos. Y piense en lo que implica que el Señor haya dado su vida en la cruz por usted. Hermano, y le aseguro que dentro de un momentito su corazón va a estar hinchado de aprecio. Y usted va a mirar alrededor y va a decir, ¿y entonces por qué me afano? Gloriarse en la cruz es tener esa satisfacción interna. Mire, hermanos, gloriarnos en la cruz significa que no pasa un día cuando considerar la cruz de Cristo no sea un motivo de gozo y satisfacción interna. Yo espero que usted todos los días cuando ore, saque un buen tiempo para agradecerle al Señor su sacrificio en la cruz. Gloriarse en la cruz es enorgullecernos de lo que Cristo hizo y en lo cual no participamos, sino que fuimos considerados miserablemente pasivos. Eso es gloriarnos en la cruz. Pero también, segundo, gloriarse en la cruz de Cristo es estar convencido que sin su sacrificio en la cruz, nuestra vida sería una miserableza. ¿Lo considera así? De hecho, creo que si usted es creyente y ha pensado en el Evangelio, usted lo considera. No es malo pensar esto siempre. ¿Dónde estaría yo hoy si no hubiese sido visto en Cristo? ¿Se ha puesto a pensar? Oh, mi hermano, qué duro, ¿no le parece? ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cuáles serían mis
mis proyectos de vida. Pero hoy creemos, hermano, que solo por estar en Cristo nuestra vida es relevante. De lo contrario, hermano, pudiéramos ser los más ricos de este mundo, pero tendríamos una existencia miserable. Gloriarnos en la cruz de Cristo significa entender, comprender, estar convencidos que fuera de Cristo el Señor tendría todas las razones para justiciarnos, que si hoy nos bendice es solo porque en Cristo el Padre halla su complacencia. Tercero, gloriarnos en la cruz de Cristo es buscar la razón de nuestras bendiciones en el sacrificio de Cristo. Es decir, hermano, yo espero que usted no sea ese tipo de cristiano que da por sentado lo que Dios le da. Es decir, yo espero que usted no sea ese tipo de cristiano que asume que lo que está viviendo era lo que debería usted estar viviendo, porque usted creyó, porque usted se portó bien. No. Yo espero que usted y yo seamos el tipo de cristiano que sabemos que nada de lo que recibimos es un derecho. Y entonces gloriarnos en la cruz significa hacernos esta pregunta: si nada hay que Dios haya visto para bendecirnos, si nada hay en nosotros que nos recomendara ante Dios, ¿por qué estoy siendo bendecido? Y gloriarnos en Cristo significa buscar la razón únicamente en la cruz de Cristo. Es decir, no es esto. No es si yo le digo a usted lo siguiente: ve, hermano, ¿por qué su jefe lo felicitó? Entonces, ¿usted qué empieza a hacer? A recordar: no, pues lo que pasa es que yo hice tal cosa y tal otra y por eso mi jefe me felicitó. Está bien, pero ahora pasémoslo al trato con Dios. Si yo le dijera: hermano, ¿por qué has sido así bendecido por Dios? Gloriarse en la cruz significa no empezar a echar memoria de qué cosas fue la que hicimos para que Dios nos resultara bendiciendo. No, es buscar en nuestra memoria diciendo: Cristo obedeció por mí de esta forma, y gracias a que Él obedeció así y murió en la cruz, es por eso que soy bendecido. Ya ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Es buscar la razón de su bendición, no en usted, en Él. Hermano, ¿por qué no serás ajusticiado por tus inmoralidades? ¿Por qué no? Porque Él, recuerde, Él vivió una vida santa. Porque Él miró a los de su tiempo y dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Porque Él fue el Cordero puro y santo, dice la Biblia. Porque fue el sacerdote sin mancha. Y porque Él se entregó en la cruz por mi miseria. Ahora entiendo por qué el Señor me bendice. Ahora lo entiendo. Eso es gloriarse, hermano. Eso es gloriarse en la cruz. Buscar en todo lo que implica el sacrificio de Cristo la razón de que seamos bendecidos y no en nosotros. Y cuarto, gloriarse en la cruz de Cristo es siempre dirigir todo el crédito a lo que Cristo es y a lo que Cristo hizo. Nosotros los cristianos tenemos unos dichos como muletillas, ¿no? Y a veces uno le dice a un cristiano: hermano, muchas gracias por esto. Y él dice: adiós, hermano, adiós nomás. O sea, que no me dé gracias a mí, sino que le dé gracias al Señor. O uno dice: hermano, no, por la gracia del Señor me está yendo bien, o por la gracia del Señor tal cosa. Espero que no sea una muletilla, hermano, pero gloriarse en la cruz de Cristo es exactamente dirigir toda la atención de mis bendiciones, dirigirlas al Señor. Eso es gloriarnos en la cruz. Dirigir toda la atención
darle todo el crédito a Cristo por lo que hoy yo estoy viviendo. Es no quedarnos con el crédito, ni siquiera con un poquito de crédito. No es una formalidad de labios modesta. Pero mis hermanos, si yo le pregunto, ¿cómo le ha ido hoy, hermano? Usted puede decir con entendimiento, bien, gracias a la cruz de Cristo, solamente, hermano. Ah, hermano, pero es que usted se nota que es como prudente. Por la cruz de Cristo, solamente soy prudente. Ah, pero es que usted se nota que es inteligente, hermano. Únicamente, en verdad, hermano, únicamente por la cruz de Cristo. Usted no me quisiera ver a mí fuera de la cruz de Cristo. Ah, pero usted es buen padre, usted es buena madre. Por la cruz de Cristo solamente. Usted no me quisiera tener como papá o mamá fuera de la cruz de Cristo, esté seguro de eso. Usted no quisiera escuchar mis ideas fuera de la cruz de Cristo. No es solo lo que digamos, es entenderlo. Es usted decir, no, mi hermano, cualquier cosa que me diga para alabarme tiene solo una raíz, la cruz de Cristo. Para finalizar, hermanos, el apóstol nos da un hecho a entender. Un hecho a entender. Es decir, ¿por qué gloriarnos solo en Cristo es posible para un cristiano? Y la respuesta la encontramos en Gálatas 6, nuevamente. 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y enseguida nos da la razón por la que esto es posible. Por quien, es decir, por Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se lo pongo en palabras sencillas, hermano. ¿Por qué nosotros no vemos alrededor hoy como cristianos, ni siquiera en nosotros, motivos para gloriarnos? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos, no, me glorío en la cruz de Cristo, pero me glorío también en lo avispado que yo soy? Yo soy más despierto y lo disciplinado que yo soy. O sea, yo me glorío en la cruz, por supuesto, pero es que yo tengo una disciplina casi militar. Mi gloria. Le voy a decir por qué no es posible. El apóstol nos está diciendo que aquí hay una relación inútil. Se supone que nosotros estamos vivos y que el mundo está vivo y que ambos compartimos una relación, llamémosle real y correspondiente, recíproca. Estamos vivos y el mundo vive para nosotros. Así que nosotros, como seres naturales, tomamos las cosas de las que el mundo se gloría y nos gloriamos también. ¿De qué se gloría el mundo? Pues de su posición, de sus logros, de su carácter, de todas esas cosas. Y entonces el mundo nos provee cosas para gloriarnos. Y nosotros nos gloriamos y así también alimentamos al mundo, y el mundo entonces tiene sus estándares de belleza, de lo que es bueno, de lo que es ser próspero, exitoso, y entonces el mundo me alimenta, yo alimento al mundo, porque ambos estamos vivos para esa relación. Pero el apóstol dice, no, en el caso de los creyentes no es así. En el caso del creyente, el creyente murió para el mundo. Así que el mundo puede proveerle cualquier cosa, y el creyente, ¿cómo está? Muerto. Usted puede ir con los mejores detalles a un muerto
¿Y él qué va a coger? Nada. Está muerto. Así que el apóstol dice, ya no hay nada que el mundo le pueda proveer a usted como un motivo de gloria, porque usted está muerto para el mundo. Pero hay algo más, dice el apóstol. El mundo también murió para usted. Así que ni siquiera el mundo le va a ofrecer algo, porque el mundo está muerto para usted. Mi pregunta es, pensemos como cristianos, ¿qué nos puede ofrecer el mundo para que usted y yo salgamos de aquí enorgullecidos? No, de verdad. No me diga nada porque, es que queremos la membresía, hermano. Entonces, no. Dígame, hermano, ¿qué cosa nos puede enorgullecer del mundo? Dígame, en verdad. ¿Qué es lo máximo? ¿Qué nos puede dar ese aire de enorgullecernos, decirnos, no, es que esto sí me da cierta orgullo? Nada. Y es normal, hermano, porque aquí hay una relación entre dos muertos. Entre usted que está muerto para el mundo y entre el mundo que está muerto para usted. Qué bonita relación, ¿no? Deje dos muertos ahí al lado y vuelva en un mes. A ver si se han conocido mejor o... ¿Qué va a encontrar usted? Nada. De manera, hermanos, que no hay nada en el mundo que nos provea a nosotros motivos de gloria. Y nuestros motivos de gloria no alimentan al mundo. Salga al mundo y dígale, me glorío en mis debilidades. Y el mundo va a decir, qué bueno, no sabíamos que también... No, usted va a ser un loco para el mundo. Me glorío en mis pruebas. Me glorío en Cristo, me glorío en su palabra, me glorío en el pueblo de Dios. ¿Y el mundo qué va a decir? Bueno, ¿no? Cada cual con su locura. Mis hermanos, lo quería dar a entender así para que usted entienda lo que el apóstol dice. ¿Por qué nosotros solo tenemos en Cristo nuestra única razón de gloriarnos? Lo único. Fuera de la cruz, ¿de qué nos gloriaríamos? Hermano, que usted es inteligente, yo conozco a 10 o a 100 más inteligentes que usted y que yo. Sí. No es que yo soy hábil con mis manos. Mi hermano, yo le muestro que es habilidad con las manos. En otros, no en mí, por supuesto. No, es que yo tengo una familia excelente. Yo le puedo mostrar que es una familia excelente. En otros, por supuesto. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué nos puede proveer? Que en este mundo no haya alguien en el pináculo. Pero nosotros nos gloriamos en Cristo, hermano. Y ahora no somos los cristianos que digamos, en verdad, pastor, ni siquiera una cosita pequeña Dios vio en nosotros. No, somos los cristianos que decimos, gracias a Dios. Ni siquiera un poquitico de nosotros Él tuvo en cuenta. Gracias a Él, gracias a la cruz. ¿De qué gloriarnos en nosotros, hermano? ¿De qué gloriarnos? Su vida sin Cristo da testimonio de lo que es capaz de hacer. Y no le fue bien. No fue ejemplar. Cristo murió en la cruz para darnos la única razón de gloriarnos. Gloria a Dios. Oremos.